Hola, ¿cómo están? Este es Home Restoration Ministries. Jesús Moreno, su servidor. Y Alma Y Moreno para Alma, servirles. queremos bendecirlos con un ministerio familiar de restauración a la familia. Y estamos en esta mañana, pues queremos compartir con ustedes acerca de la restauración familiar. Es un motivo para nosotros de alegría, de gozo, poder llevar a cabo esto. Y Y bendecirles a ustedes también con experiencias de nuestra vida, inclusive, compartir lo que ¿verdad? Dios ha hecho también en nuestras vidas, porque sin Él no hubiera sido restaurado nuestro matrimonio. Así es. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar algunos principios para mejorar nuestras relaciones familiares. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar, que te pueden ayudar a tu familia para mejorar tu entorno familiar, tu vida familiar y que estén juntos, ¿verdad? Y que puedan vencer al enemigo, ¿verdad? Entonces, pues hay una sociedad que está caída, hermano. Está muy mala sociedad y he visto tantas cosas. Eh, entonces, pues las familias están totalmente desconectadas, papá, la mamá trabajan, hasta los hijos se van a la escuela, llegan ahí y todos unos perfectos extraños en la familia, tienen muchos conflictos Y ni y siquiera, problemas. muchas veces ni siquiera se juntan a comer, cada quien Así coma es, por Alma, su lado, por su desde que se lado. levanta, cada quien hace sus ocupaciones y hasta la noche que regresan. Entonces, no se conocen, viven juntos, pero son completamente desconocidos unos a Y otros. aún cuando a veces mis hijos tienen que trabajar o algo, bueno, por ejemplo, Ricardo se conecta. Y por medio de la tablet come con nosotros, comemos a la misma hora, él está comiendo ahí en su trabajo, ¿verdad? Pero nos conectamos y tratamos de mantener esa Mientras se unidad, pueda, ¿verdad? mientras se pueda, Mientras se porque pues pueda, ¿verdad? Entonces, queremos compartirles que nuestra familia es como una pequeña iglesia y que el varón, el esposo, viene a ser el pastor de esa iglesia junto con su esposa, pastorean a sus hijos, ¿verdad? Entonces, hay heridas y divisiones en la familia que provocan muchos problemas. Y solamente la presencia de Jesucristo y la oración y la ayuda del Espíritu Santo nos puede sanar esas heridas y restaurarnos. Es el propósito de esto que vamos a estar estudiando en estas clases. Entonces tenemos que tener un propósito para edificarnos en la roca que es Jesucristo. La familia sea plantada, edificada, para que no se caiga. y En el, cimentada en el terremoto 85, yo vi muchos allá en México que muchos edificios se cayeron, estaban mal cimentados, no estaban precisamente bien fundamentados y se cayeron. Edificios antiguos y unos, sobre todo hay una torre en la Ciudad de México que se llama la Torre Latinoamericana, que ha resistido muchísimos, muchísimos temblores. ¿Por qué? Porque está bien edificada, está bien plantada y allá abajo tiene un cimiento muy profundo que impide que se caigan. Es un lugar muy seguro para pasar un terremoto en la Torre Latinoamericana con todo y que está alta, porque está bien cimentada. Igual así nuestra familia, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunos principios para mejorar nuestra relación familiar, para poder mejorar, la verdad, cada día más. entonces, Quiero hablarte del primero, ¿verdad? Que es educar y formar con responsabilidad, ¿verdad? Pero pero vamos a orar antes. Padre, te damos gracias, Dios bendito, por este día. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos ministres, que tú nos hables, que no sea el hombre, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, guíanos, Espíritu Santo, toca a cada familia, haz crecer este ministerio, que haya restauración en las familias, que el poder del Espíritu Santo fluya en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza del enemigo que impide estas clases, lo quitamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos el reino de Dios viaja a través del video, a través del audio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Entonces, uno de los principales principios que les quiero hablar, vamos a hablar como de 9 principios ahorita, espero que nos alcance el tiempo, qué podemos hacer en la familia, ¿verdad? Uno de ellos es educar y formar con responsabilidad. Y yo lo llamo discipular. Bueno, Mateo 28:19, ¿qué dice Almita? Amén. Dice,
Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he manifestado. Que se Y he mandó. aquí que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, está muy claro lo que está diciendo, pero todo este mundo lo toma como para la iglesia nada más. Bueno, Sí es para la vamos a la iglesia, iglesia, es para pero la iglesia, sí, vayan y discipulen, hagan, y el pastor, oh, vamos a ser discípulos, va a haber clase de discipulado, ¿verdad? Pero yo entendí esto nada más que como si es mi primera iglesia en mi casa, yo tengo que discipular primero a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Y a así mis es. hijos, principalmente entre mi esposa y yo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una forma de discipulado que es también como educación, o sea, formarlos. Ahora, no es nada más hablarles, sino con nuestro ejemplo, que ellos nos sigan. Es Ujú, muy fácil decirles muchas palabras, pero la otra es dar el ejemplo, que es lo más difícil. Enseñar con el ejemplo, educar con el ejemplo, hacer discípulos con el ejemplo es lo mejor que podía haber. Es como en los scouts, bueno, yo era scout, ¿no? Entonces yo les enseñaba a hacer una fogata, les decía, miren, primero pongan un palito aquí, buscan un terreno, lo limpian, pongan un palito, lo clavan y van poniendo ramitas abajo. Y el chiste era prender una fogata con un cerillo. Entonces poner ramitas delgaditas, luego más gruesas y tener ya un leñero preparado para no estar ido a cortar leña a la mera hora, no tener todo listo. Y yo les enseñé que con un cerillo se podía aprender, ¿verdad? Tal vez un poquito de periódico si quieren ahí, ¿verdad? Unas bolitas. Y les enseñé también que todos aprendieron a prender una fogata con un cerillo, ujú. ¿sí? Y entonces el ejemplo cuenta mucho, ¿verdad? Pero uno tiene que hacerlo desde de la casa, los papás. Si los papás le dicen: "Tienes que estar haciendo tu tarea", y ve que los papás se la viven en la televisión, con la tablet, pues claro que los hijos van a querer hacer lo mismo. El ejemplo que tú le des a tus hijos, eso van a hacer. O dejen su alma, si el niño está chiquito y está dando mucha lata, lo primero que hacen los papás y la mamá para que no den lata, les doy la tablet o les doy el teléfono para que no me den lata, para que no chillen, Para que se callen. para que se callen los chamacos. Entonces imagínate, ¿no? Pues qué enseñanza va a haber en eso, ¿no? Qué discipulado. El segundo es ejercer autoridad en amor. Toma la autoridad en amor sin controlar. Es una de las cosas más difíciles que hay. Muchas personas, y aún líderes, se basan toda su autoridad en amenazar y controlar. Todo lo hemos hecho alguna vez, ya lo Ese es autoritarismo y eso sí. no. Yo lo he visto, principalmente muchos líderes en algunas iglesias en otros países. Aquí yo he visto ejercer la autoridad en amor a muchos pastores que conozco, que son amigos míos americanos, que ellos tienen un gran corazón, ¿verdad? Ya están muy grandes, pero yo aprendí de ellos, de su amor. Entre ellos mi pastor Carol Thompson, ¿no? Yo aprendí de él, al cual honro mucho porque fue un gran hombre de Que ya está Dios. con el Señor. Ya está con el Señor, ¿ves? Pero yo aprendí de él muchas cosas aquí, porque de donde yo venía, allá en México, había muchas cosas de siempre pastores que querían tener poder y control, y aún en sus familias y todo, ¿no? Entonces yo quiero que veas un versículo ahí en Efesios 6:9, ¿verdad? Y tenemos que aprender a tener misericordia por nuestra familia. Dice: Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, vuestro, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cómo Esto, ves, esto lo Alma, está hablando para los siervos y a los amos, ¿verdad? Para que no estén amenazándolos. Pero a veces así tratamos a nuestros hijos, a veces con amenazas, y creemos que con las amenazas ellos van a responder, y que con esa autoridad de violencia ellos van a cambiar. Y sí, hay que disciplinarlos, pero esa no es la manera. La manera es la manera como dice Ok, Dios, ¿verdad? eso Que nos vamos a ver. lleva a al tercer punto,
que el padre sea un ejemplo, ¿verdad? Ujú. El padre debe ser un ejemplo y ser algo que sus hijos vean, ¿verdad? Que sí es cierto lo que está diciendo, ¿verdad? Mira, ve ahí en 1 Timoteo 4, 11 y 12. Eh, Imagínate un padre que es borracho, parrandero y jugador y les dice a sus hijos que no hagan eso. ¿Qué crees que van a vender? ¿Qué crees que van a aprender los hijos? A ser borrachos, parranderos y jugadores, ¿verdad? ¿Por qué? No es por lo que le está diciendo el papá, es por cómo actúa, las cosas que hace. 1 Timoteo 4, 11 y 12, ¿qué dice Almita? Ninguno tengan en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Hasta ahí, fíjate, nada más dice, tiene que estar esto en una relación entre lo que predico y lo que hablo, ¿verdad? Si yo le dijera a la congregación, no tome, no sean borrachos, si ando yo, tome y tome, ¿no? Imagínense. O si les digo, bueno, pues no deben tener pecado sexual, etcétera, etcétera, y ando Les con un hace montón de daño. mujeres y no ando con mi esposa. ¿Ustedes qué Ujú. pensarían? Y hay mucho de eso aún en la iglesia, hermano. De verdad, yo he visto con tanta tristeza eso, ¿verdad? Que pues andan buscando otra mujer y tienen a su esposa. Pastores que han caído, esposas de pastores que aún han caído, ¿verdad? Y dices, ¿por qué? Entonces en la casa, lo vuelvo a repetir, es tu primera iglesia y tienes que cuidar, ¿verdad? Si tú eres mujer sola, es lo mismo, cuida tu vida, que sea un ejemplo para tus hijos, tus hijas. Amén. Ujú. Cuarto, entrena a tus hijos. Y ahora voy a usar la palabra entrenar, ¿verdad? Se parece como discipulado, pero este es entrenar. Y imagínate que van a mandar a alguien a la guerra y dicen, bueno, mañana te vas a la guerra y vas a tener que matar o te matan. Y pues, ¿cómo? Y tienen un rifle y ahí te mandan ahí, pues no vas a durar ni un día. Entonces tienes que aprender, tienes que entrenarte para que puedas sobrevivir. Y digo sobrevivir en medio de un combate. Y el que está mejor entrenado tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ¿Y ¿verdad? saben desde cuándo tenemos que entrenar a nuestros hijos? ¿Desde cuándo, hermano? Desde el vientre, Así desde es. que nacen, entrenarlos a todas las buenas cosas, buenos hábitos, buena responsabilidad, que vean que no es, que tienen que tender su cama y si tienes la cama, te doy Pues un sí. peso. Entonces, O imagínate eso, si me ayudas en la cocina, te doy otro peso o $1. $1, No, ¿no? son Imagínate, responsabilidades que ellos deben de aprender, claro, porque ellos van a crecer y esas es un entrenamiento básico para su vida. Si no tienen limpieza, si no se saben organizar, si no saben entrenarse en la vida, ellos van a perder esa guerra, que pues la guerra la tenemos con los malos hábitos de este mundo, así con es. las malas comidas, con falta de disciplina, con rebeldía, con todo Ahora, eso. ¿cómo tienes que entrenar a tus hijos? Primero, con la palabra. Claro. Efesios 6, 1 al 4. Busca Efesios 6, 1 al 4. Y mira, vamos a ver que la palabra es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, como dice la Biblia, o sea, redarguir quiere decir para que tengas una conciencia de lo que es bueno y es malo, qué estoy haciendo. A ver qué dice Efesios Dice, 6, 1 al 4. hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y si crearlos, eso habla de entrenamiento, crearlos en la amonestación del Señor, ¿verdad? Acabo de ver una cosa, está tan mal aquí
los muchachos con sus padres y maestros, que una pobre maestra, digo, pobre maestra, estaba enseñando ya de edad madura la maestra, y uno de sus alumnos se enojó, le aventó una silla y le fracturó su bracito a ella. Así, Por no le des importó lo que le pasara. Ujú. Agarró y le aventó la silla y le rompió su brazo. Y salió en la televisión, estaba ahí toda enyesada, ¿verdad? De su bracito. Porque esta mala niña, bueno, no voy a decir mala, la culpa de Mala los padres, enseñanza mala de los padres. enseñanza, mal entrenamiento de los padres, porque una criatura viene en blanco al mundo y el que le provee la información son los padres. Ujú. O sea, el niño se comporta en relación a la información que tú le diste. Alguien decía: "Es que tú naciste malo". Dijo: "No, mira, olvídate, es como si tú tienes un disco y tú lo vas a grabar, ¿verdad? Tú le pones la información". ¿Verdad? Claro que hay iniquidades, otro día vamos a hablar de De iniquidades, las maldiciones maldiciones generacionales generacionales, y todo. etcétera, etcétera, Pero y aún cómo esas, si romperlas, tú las ¿verdad? vas formando, vas conformándoles a la imagen de lo que Dios quiere para nuestros hijos. Y nuestra labor como padres es guiarlos en ese llamado que Dios les dio. Entonces, hay que corregirlos. Eh, Proverbios 1, 8 y 9. Vamos a ver, ¿no? Tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos. Si no corriges a tus hijos, pero es que me van a acusar con la policía, si no corriges a tus hijos, vas a tener graves problemas o pueden morir tus hijos o algo les puede pasar. Por eso, bueno, ahí es otro, Es que no otro punto. puedes lastimarlos. Sí, o sea que no abuses de eso, ¿no? Pero Proverbios, es ¿qué, perdón? corregirlos en una conducta. Proverbios 1, 8, 9. Ah, Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Oye bien, hijo, las instrucciones de tu padre. Cuando el padre está bien y le da buenas instrucciones, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber buenos resultados porque está dando buenas instrucciones, pero si al papá no le interesan sus hijos, imagínate nada más, va a la escuela, le dice: "Papá, tuve un problema en la escuela". "Ah, pues defiéndete, ahí luego vemos". Y el niño le está pasando problemas tremendos, ¿verdad? Y no le estás dando una instrucción, el niño no sabe qué hacer, no sabe con quién ir, con quién hablar, y al rato se van a ver los resultados, ¿verdad? No es culpa del niño, es culpa de los papás que no lo atienden, que no lo entrenan. Entonces, padre que me estás oyendo, madre que me estás oyendo, tienen que entrenar a sus hijos todos los días. Pon tu cama, ¿qué más tienen que hacer? Pues desde pequeñitos, está como bebés y sacan los juguetes. Enséñenles hasta como un juego. Ok, es tiempo de jugar, vamos a sacar los juguetes. Incluso ustedes pueden jugar un ratito con ellos, ¿sí? Pero después decirles, ya es hora de comer. Vénganse, vamos rápido, tenemos que juntar los juguetes y guardarlos y dejar todo el salón limpio. Ellos lo van a tener como un hábito, como un entrenamiento, y, Exactamente, y Alma. no va a ser como una obligación. Claro. No, es que tienes que guardar los juguetes. Si no te No, pego, sino o sino si si, tú o lo te doy un haces, dinero, ¿no? sí, o si tú lo Olvídate, haces ¿no? junto con ellos se van a entrenar. Lo mismo, levántate, tiende tu cama y enseñarlos, a todo eso, su ropita y, bueno, hay muchas cosas como pueden El entrenarlos. punto número 5, eh, enseña a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo a depender de Dios, no depender nada más de sí mismos. Está bien, ¿no?, que tengas una buena autoimagen y es deseable, ¿no? Y Que tengas una enseñarles a buena ser autoimagen independientes, pero y que salgas adelante, pero nadie es totalmente independiente, claro, Alma. Todos somos dependientes de alguien. claro. Yo tengo que depender de alguien, de una persona arriba de mí, ¿verdad? En el ministerio, y aparte Dios, ¿no? Yo soy dependiente de alguien y mi esposa y mis hijos también. Nadie es No, pero me independiente, ¿verdad? refiero a eso, independientes, de que tienen que aprender.
a vestirse desde muy Bueno, ese es pequeños y que, autoentrenamiento ajá, ándale, también. entrenamiento, los hábitos, pues, Ok, a eso me refiero así con es. ser independiente, no que te lo hagan y que te... Enseña a tus hijos a depender de Dios, Isaías 41:13. Isaías 41:13. Y dice, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Tiene que saber eso, ese versículo es importantísimo. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. O sea que, digo, enseñarles independencia, pero dependencia de Dios todo el tiempo. Porque aún si dices, es que me cuesta mucho amarrarme en los lazos de las agujetas de los tenis, pídele ayuda a Dios, Él te va a ayudar porque Él te fortalece, Él te da la fuerza, te da la inteligencia, te da la sabiduría para resolver los pequeños problemas. A lo mejor, papá, tú dices, ay, es que amarrarse las agujetas no es un problema, es una cosa sencilla, y no haces caso y el niñito está ahí batallando. Para él es un grande problema, como aquel problema que tienes en el Claro, trabajo y que dices: "Ay, ¿qué me va a decir mi jefe?". Para él es un gran problema, entiéndelo. Entonces, ayúdale y fortalécelo y deja que él aprenda a depender de Dios. Mira, hijito, vamos a pedirle a Dios que te dé sabiduría cómo hacerlo. Y y mira, que te hazle ayude en aquí, esto, hazle ¿verdad? allá, Sí. y Él te va a ayudar. Estás haciéndoles independientes para que aprendan a hacer las cosas, pero al mismo tiempo le estás enseñando a depender de Dios. Ok, amén. Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a dejar que la palabra nos esté hablando, no el hombre. Por eso me gusta enseñar con la Biblia, no me gusta estar enseñando nada más de mis ideas, porque mis ideas pueden fallar, pero las ideas de Dios no. Proverbios 3 Proverbios 3, 5 y 6. dice: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu Ahí propia está, prudencia. ahí está. Reconócelo en todos tus caminos, en todos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, no seas sabio. No, que yo ya tengo experiencia, yo ya lo sé. Mira, yo tengo una edad ya y a uno que tenga experiencia en algunas cosas, siempre le digo al Señor, ayúdame, Señor, en esto. Yo ya sé cómo hacer esto, pero hay un factor o varios factores que pueden cambiar. Yo le pido ayuda al Señor, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Para que me salgan bien las cosas. Y temer al Señor es importante. Hay personas que van a la iglesia, hacen lo que se les antoje y no temen a Dios. Si tú no les enseñas temor a Dios y temor a la autoridad de Dios, imagínate dónde van a parar tus hijos y tu familia. Y si tú mismo, tú misma, no temen a Dios, no sé dónde va a parar el asunto. Punto número 6. Mantén buenas tradiciones familiares. Y cuando digo tradiciones familiares, una familia está basada muchas veces en costumbres buenas o malas, ¿verdad? Ujú. Tu familia tiene unas costumbres para la Navidad, para el Año Nuevo, para comer, para convivir, etcétera. Hay miles de Para tradiciones planear para planear vacaciones, para vacaciones, ¿verdad? Pero entonces tú tienes que saber eh, qué tradiciones son buenas y qué no, ¿verdad? desechar lo que no. Desechar, por ejemplo, no puedes hacer un altar para los ídolos ahí, ¿verdad? Eso no es una buena tradición, pero una buena tradición es comer juntos, por ejemplo, lo que tenemos nosotros a un amigo que, como te vuelvo a repetir, él se va a trabajar y no puede venir a comer a la casa, pero él se conecta. Entonces estamos conectados y estamos comiendo juntos, es una tradición que tenemos, Claro que si está ¿verdad? con compañeros o que está ya con su familia, pues dejarlos que hagan su familia aparte, ¿verdad? Definitivamente, Alma. Pero también es bueno mantener tradiciones, por ejemplo, para la Navidad o para orar o para cuando hay un problema que haya comunicación entre nosotros, ¿verdad? Y que podamos ayudar a arreglar los problemas, ¿verdad? Entonces, haz unas buenas tradiciones familiares que te van a ayudar para que tengas éxito, ¿verdad? Y una buena comunicación entre toda la familia es
súper importante, porque a veces no conocemos a nuestros Así hijos, es. no sabemos cómo están, qué están haciendo, qué les está pasando en la escuela. Séptimo, desarrolla permanencia en Dios siempre para superar problemas. Una cosa es que busques a Dios cuando tienes una necesidad, pero ahora te quiero hablar de permanencia, una permanencia constante. Efesios 6:13. Enséñales a luchar en el espíritu, que tengan puesta la armadura de Dios, que estén dispuestos a pelear, ¿sí? Con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, que sepan cómo contestar en base a la palabra de Dios, y aún sin decir el número de versículo, sino usando la palabra de Dios ya de una forma natural, fluyendo de sus corazones y Todo el del día. tuyo A ver, la durante todo vamos a el leer. día. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Los días malos son todos los Porque hay días. un montón de Entonces días tiene que hacer malos. esto para toda nuestra familia. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando Con en esa todo tiempo. espada, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, es muy importante que les empecemos a pelear y nosotros como familia a, a combatir contra el diablo, ¿me entiendes? Porque el diablo está acechando para ver cómo te destruye o destruye a tus hijos o a tu esposa o a ver de qué modo. Y se infiltra. Y si tú no les enseñas a pelear, ellos van a sucumbir un día en la escuela, en la calle, cuando crezcan. Para encontrar una mala mujer, un mal hombre, ve tú a saber, ¿no? Entonces tienen que aprender a combatir en el espíritu. Eso va a traer una unidad a tu familia. El octavo, enseña respeto mutuo a la familia. Ten prioridades. Tiene que haber respeto en la familia. Ahora, los hijos ya no respetan a los padres, hasta les pegan, imagínate, para que se le quite al papá, como que se me pone al brinco el papá, ¿no? Imagínate, antes no era así. Yo sé que hay unos papás que son abusivos y aún abusaron. De mí abusó mi papá mucho, pero yo no le levanté la mano a mi papá nunca con todo y que me abusaba, ¿verdad? Físicamente me pegaba mucho, porque aprendimos el temor a la autoridad, ¿verdad? Había respeto por mi papá. Yo lo veía un señor muy grande, tal vez me faltó un poquito más de relación con él o él conmigo, porque era muy grande mi papá de edad, pero aprendí que tenía que respetar a las personas mayores, ¿verdad? Y a mi papá, y tenía que haber un respeto mutuo. También mi papá tenía que tener respeto por mí, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos. Mira, ve Romanos 13, 1 y 2, ¿verdad? Porque ya van a la escuela, los niños ya no respetan a los maestros. Es lo que te vuelvo a decir de la maestra que fue golpeada con una silla por uno de sus alumnos y le rompió su brazo, imagínate. No sé si le vayan a sus papás, ¿no? Porque a ella es No menor de sé. edad. Pero de todos modos, imagínate nada más el daño que le hizo, porque en su casa no aprendió respeto. Qué locura, ¿no? Yo nunca había visto estas cosas antes. Bueno, Romanos dice, 13:1. sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Imagínate, está grueso eso, ¿no? Claro. O sea, la niñita esta, o niñito, no sé quién le rompió la silla, le pegó con la silla a su maestra. Si no la corrigen, va a acabar como delincuente. Va a decir, cualquiera que se me ponga al brinco, que sea magistrado, policía, lo que sea, yo le voy a pegar, no me voy a dejar. ¿Y por qué se mete conmigo?
Y por ejemplo, aquí la policía, aquí sí les dispara y los mata. ¿Vieron las noticias en la mañana que una persona estaba amenazando con unos cuchillos? ¿Verdad? Llegó la policía porque llamaron al 911, ¿no? A ver qué estaba pasando. Llegó la policía a ver y todo. Y esta persona con 2 cuchillos, entraron los policías y ya se les iba a ir encima con 2 cuchillos. Pues, ¿qué hicieron los policías? Pues defenderse, pues lo mataron y acabó mal. Qué tristeza para los padres de esa persona. El niño le pegó a la mesa con una silla, pero un día puede agarrar una pistola y mata a un maestro o mata a un compañero, imagínate. Ujú. Entonces, hay que enseñarles respeto mutuo en la familia y prioridades. Hay que enseñarles que primero es Dios sobre todas las cosas. Que Dios está donde quiera que ellos vayan, donde quiera que estén, en cualquier parte, Dios es no primero, se pueden Dios es esconder, ahí primero, está Dios. Dios es primero. Segunda cosa, tu segunda prioridad es tu esposa o tu esposo, hablándote a ti varón o a ti esposa, ¿no? Tu esposo o tu esposa, ella es mi prioridad antes que mis hijos y la iglesia. Ella es mi prioridad. Ella es mi esposa, es el bien, la bendición que Dios me dio a mí. Por lo tanto, yo tengo que cuidarla, protegerla, serle fiel. Y he sido feliz con ella, tenemos 50 años de casados, ¿no? Ujú. Entonces, y la clave es esa. Ella me enseñaron bien, primero Dios, luego tu esposa, tu esposo. Respeta a tu esposa y esposa, no seas controladora de ella, porque ahora dicen, como con el feminismo, las mujeres quieren controlar a sus maridos y sus casas y van contra Dios, ¿verdad? No es que sea machista, simplemente Dios puso al hombre Un como hombre. cabeza, es el orden de Dios, no es machismo. Dios no es machista, Él puso un orden porque Él diseñó esto y Él sabe por qué hace las cosas. Y platicamos, para cuando tenemos que tomar una decisión de algo, lo platicamos, aunque a veces a mí no me parece, a veces tengo que someterme, y Uy, aún hay a mí no me cosas, parece a algunas veces. cosas, y él no es que se someta a mí, sino que nos ponemos de acuerdo, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Vamos a ¿Cuál hacerlo. es el beneficio para Ajá. nosotros y para nuestra A casa? lo mejor nos vamos a equivocar, no Aun importa, pero cuando estamos, compramos algo o salimos de viaje, cualquier ajá, cosa, lo tenemos que sometemos a poner, Dios sí. y lo ponemos nosotros. Y luego después, tu tercera prioridad son tus hijos. Después de tu esposa, tu esposo son tus hijos. Ujú. Y la mamá dice, no, es prioridad antes que Dios mis hijos o antes que mi esposo. Imagínate nada más, ¿no? Y ahí empieza a romperse todo ese respeto mutuo. Si la mujer aprende a respetar a su marido y el hombre a respetar a su mujer, sus hijos se van a acomodar rápidamente abajo y lo van a entender. Y luego son tus hijos. Y luego el cuarto es tu trabajo o ministerio. Si tú eres pastor o líder y me estás viendo, tu prioridad primero es Dios, luego tu esposa, luego tus hijos, luego tu trabajo o el ministerio. Qué triste he visto pastores que han destruido su familia y tienen unos resultados nefastos. Personas que perdieron a su familia por el ministerio. ¿Ustedes qué piensan? No, es que es primero Dios. No, no, espérate. Una cosa es Dios y Y otra el nuestra comunión ministerio. con Dios, Una caminar cosa con es comunión Dios. con Dios, el respeto a Dios, obediencia a Dios, Ujú. y la otra es el trabajo de Dios que te manda a hacer. Todo esto está regulado por prioridades que Dios pone. Tu trabajo o ministerio. Y yo he visto que al rato los hijos están perdidos. Hijo de pastor, lo peor, así dice. Porque descuidaron a sus hijos, no los ayudaron a formarse, no tienen ni carrera y andan como vagos, fumando marihuana inclusive. Una muchachita, una iglesia, aquí lo supe, que andaba ahí en el antro y su papá era pastor y la Ese, mataron. ujú, Qué doloroso para mí saber eso. ¿Por qué el papá estaba dedicándose más al ministerio que a sus hijos? A estar con platicar con ellos, ellos, convivir con ellos, platicar con ellos, comunicarse, ser sus comunicarse con amigos ellos. también. Y murió desgraciadamente esta muchacha, ¿verdad? Y noveno, enseña moral y valores humanos. Cuando digo valores humanos, Valores no quiere decir cristianos, humanismo, claro. sí. Por eso enseña moral y valores humanos también, es una parte.
Por ejemplo, luchar por la vida donde vayas, luchar contra el aborto, ¿verdad? Eso es luchar por la vida, luchar contra el aborto, conocer que solo hay 2 géneros, hombre y mujer, no hay intermedios, no hay X, no hay, que se siente así o se percibe así, como andan diciendo, ¿no? Y se percibe perro, ¿no? Y se percibe no, hay únicamente 2 géneros, hombre y mujer. Génesis 1, 26 y 28 lo dice. Está claro en la Biblia, en el manual de Dios, Ujú, y ya la conoces, pero te lo voy a leer de todos modos. Génesis 1, 26 al 28. ujú. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los Ahí creó. está. No hay más que varón y hembra. Aunque se quieran disfrazar, se quieran operar, se quieran hacer lo que quieran, esa es una mentira del diablo. Y el diablo es un distorsionador del género humano. Enséñales a tus hijos que fueron formados hombres, varones o mujeres. Enfatízales eso bien, porque en la escuela les pueden dar una mala información y tú qué vas a hacer. Pueden tener algo ahí de cerca con alguien que está afectado de esto, se los puede transmitir a ellos porque es un espíritu, ¿me entiendes? Entonces, Si tú les formas esos valores a tus hijos, ellos van a crecer de la manera correcta delante ahora de tienes que Dios. enseñarles el valor que todos los seres humanos son creados por Dios, sean cristianos o no, sean hijos de Dios o sean criaturas de Dios. Y aun aunque aquellos, que están equivocados, Dios los ama No, también y no quiere podemos, que se enderecen y que ajá, quiera que vuelva en su corazón a hacer las cosas rectas como amén. No Dios podemos, hizo. no podemos ser racistas, pero no hay que se los diga o Discriminar, pues. discriminar. Martin Luther King luchó por los derechos, luchó por los derechos y le costó la vida. Gran hombre, él fue un gran hombre de Dios, bendito sea Martin Luther King. Y yo quiero resaltar esto porque el otro día vi una película de unas muchachas morenitas que fueron a la Segunda Guerra Mundial y las discriminaban a todas ellas, pero gracias a ellas se pudo establecer el correo para que llegaran las cartas a todas las personas y eso elevó la moral del ejército de los Estados Unidos. Inclusive generales las discriminaban, les hacían cosas bien feas y ellas se mantuvieron dignas. ¿Sí? Eran dignas mujeres, muchas cristianas. Y una de ellas, la que narra la historia, fue una historia verdadera, vivió hasta los 100 años. Imagínense. Qué bendición, ¿no? Entonces no podemos, todos son seres humanos, no importa el color, donde hayan nacido, somos seres humanos. Para Dios somos iguales en eso. Y Unos son hijos todos, y otros son, unos son hijos y otros son criaturas. Son pero criaturas antes todos de conocer a necesitamos de Jesucristo, Dios. antes de nacer de nuevo, y luego vienen Ujú, a ser hijos, hijas de Dios, ujú. ¿verdad? Entonces, esto es importante en la relación familiar porque inclusive hay padres que discriminan a un hijo de otro. Este para mí es lo máximo, hace a un lado a su esposo y Consentido. al otro hijo es el consentido y al otro lo hacen a un lado o lo hacen menos, ¿verdad? Y no podemos permitirnos eso en la familia. Todos nuestros hijos deben ser iguales, son de temperamentos iguales, formas de pensar iguales, carreras diferentes, pero todos son iguales y Son a lo son mejor nuestros hijos, temperamentos diferentes o temperamentos diferentes, sí, sí, pero son nuestros hijos y debemos tratarlos por igual. Bueno, vamos a terminar con esto, porque ya se pasó un poquito el tiempo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada familia, Padre, que sean tocados por estos puntos, Padre, para que puedan desarrollar una armonía familiar mejor, Padre, que queden grabados en sus corazones. Es poco tiempo, yo lo sé, Señor, no quiero tardarme mucho en esto, pero de un solo punto nos podíamos estar hablando 1 hora o 2 horas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto que hablar de esto? Porque es el origen de muchos problemas, Señor.
Pero tú quieres restaurar a la familia, quieres sanarla, Padre. Te pido que estos puntos queden grabados en sus corazones y los que toman apuntes, tomen apuntes. Vean el video una y otra vez hasta que la palabra penetre en sus corazones y sus familias se salven. Reprendemos toda obra de Satanás que haya en contra de las familias. Lo echamos fuera, Padre. Y hablo amor, unidad, fidelidad entre esposos, bendición. Les damos las gracias, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Que Dios les Hasta luego, que bendiga. Dios les Nos vemos bendiga. la semana próxima.